Buenas tardes, estamos en el segundo Ecología Debate de 2015. Vamos a hablar sobre conocimiento colaborativo, cultura de código libre, ciudad-escuela y todo lo que tiene relación con el código libre, con la programación, con el conocimiento compartido, ¿no? Por eso tenemos a Alfonso Sánchez, nuestro programador, miembro del Ecómetro, miembro fundador, es el que nos metió un poco en toda esta filosofía y que además es arquitecto, ¿no? Como te has enganchado con todo esto desde la arquitectura y bueno, pues es clave el aportar esa visión de un mundo que es muy ajeno a la arquitectura, cómo la podemos traer a la arquitectura, ¿no? Y pues vamos a ir concretando a ver cómo lo podemos aplicar en el Ecómetro y bueno, pues en el caso concreto los Ecología Debate y de pues el curso que estamos preparando, que luego haremos una pequeña presentación de un máster que estamos preparando desde el Ecómetro, enfocado a desarrollar un poco todos los conceptos que hemos ido trabajando, ¿no? A veces decimos que el Ecómetro es como Linux de las certificaciones. No sé si es cierto o no, pero así lo entendemos, ¿no? Hay un mundo de certificaciones cada vez más amplio. Creemos que la sostenibilidad de la ecología es muy importante. Las certificaciones de alguna manera mercantilizan estos conceptos de sostenibilidad y de ecología, y creemos que hay que afrontarlos desde ese otro paradigma, desde esa otra visión. Por eso a veces lo llamamos como el Linux de las certificaciones. Y yo creo que es totalmente así porque, o sea, Linux, además de ser como de los primeros software libres que hubo, ¿no? Software libre desde que lo define Stallman y tal, en los 80, pues además de ser software libre, ha generado todo un movimiento y todo un ecosistema alrededor que para mí, desde mi punto de vista, es lo realmente interesante, ¿no? Toda esa filosofía que lleva detrás el software libre. Y con el Ecómetro, primero, con el grupo de trabajo que tenemos, ha pasado un poco eso también. Y el entorno que se ha creado y que se está creando y que cada vez es más amplio, yo creo que se está generando y está tomando ese camino precisamente porque sigue la misma filosofía. O sea que para mí es totalmente el Linux de las certificaciones. Sí. Pues es difícil que a veces esa filosofía nos enganchemos desde disciplinas totalmente diferentes, ¿no? Que un físico entienda la filosofía, entienda las claves y se meta que un arquitecto, que un biólogo, que diferentes disciplinas al final, pues sin saber muy bien lo que es, porque yo reconozco que como arquitecto tampoco sé exactamente, o sea, sé lo que representa, pero no conozco la historia y un poco toda la filosofía al dedillo, pero es algo que al final acaba enganchando a la gente y se crea comunidad. Claro, de todas maneras yo tampoco creo que sean... Primero, no es nada nuevo, o sea, ya existía antes, lo que pasa que yo creo que esto lo ha potenciado y lo ha hecho un poquito más general, ¿no? Y lo que sí ha hecho, yo creo, es que determinada gente ha sistematizado y ha estudiado un poco qué es lo que produce esos entornos, o sea, cómo se podrían producir, y entonces pues ahora está más claro, o hay teorías sobre cómo producirlos, pero al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de entornos colaborativos, ¿no? Y no competitivos, en cierta... Y eso, o sea, puede ser algo hasta intuitivo y de sentido común, o sea, que tampoco tiene que venir nadie y decirte, es que estás utilizando la filosofía del software libre, ¿no? Yo creo que está bien usarla, por supuesto, y saber cómo aplicarla, pero también hay veces que es de sentido común o ético, no sé cómo llamarlo, ¿no? Luego ya acabo y te dejo con la presentación. Hay mucha confusión con todo esto de lo colaborativo y lo gratis, que parece que no genera servicios profesionales, ¿no? Y es entender que pones el concepto, o sea, el conocimiento y los productos de una manera gratuita y tú vendes unos servicios en desarrollo y alrededor de los productos, pero los productos los compartes, ¿no? El fin es compartir ese conocimiento, pero no quiere decir que todo sea gratis, ¿no? Que todo sea... efectivamente. Pues como... Pues, sí, totalmente. O sea, de hecho, una de las cosas... Uno de los cambios de paradigma de los que hablabas antes es que el software libre separa
el modelo de negocio del producto, ¿no? Entonces eso permite que la gente lo use, se apropie de él y siga alimentando ese ecosistema y ese producto en sí mismo. Y el modelo de negocio, o sea, el beneficio económico puede estar ligado a eso. Hay empresas de software libre que lo hacen. O sea, venden copias de sus códigos, ¿no? En un CD, lo venden. Cuando cualquiera se lo puede descargar gratis. Cuando cualquiera se lo puede descargar gratis, sí. Y luego lo que pasa es que es posible generar otros tipos de negocio, otros beneficios, como tú decías, con servicios. Pero para mí lo interesante es que el beneficio está separado de todo eso. Y no es la motivación última. O sea, si quieres desarrollar software libre para obtener beneficio económico, puedes hacerlo. Pero hay muchas otras motivaciones, que eso con el software comercial no pasa. Claro. Sí, sí. Muy bien, pues nada, arrancamos. Preparando una pequeña presentación. Sí, ¿no? Nada, o sea, algo súper rápido y si queréis preguntarme cualquier cosa entre medias. Se ha incorporado Carmen, otro alma fundadora del Ecómetro, y nada, pues le dejamos que haga una presentación y luego vamos haciendo preguntas. Sí, pero vamos, que ya digo, en cualquier momento me podéis preguntar cualquier cosa. Entonces, yo después de hablar contigo lo que había pensado es eso, contar las tres condiciones que yo veo necesarias para que se den esos entornos colaborativos, tres como infraestructuras digitales, podríamos decir, ¿no? Que vienen derivadas del software libre. Luego, ¿por qué usamos software libre en Ecómetro? Y por último, contarlo de Ciudad Escuela, ¿no? Entonces, primero, aunque casi todo el mundo lo sabe, ¿qué es el software libre, ¿no? ¿Qué es lo interesante del software libre? Pues la filosofía que tiene detrás. Si os fijáis en la imagen esta, arriba a la izquierda están las cuatro libertades que permite, o sea, que da al usuario el software libre, ¿no? Que no lo da el software propietario, cualquier otro tipo de software. Un software propietario te permite usarlo y ya está. El software libre, en cambio, como tú puedes hurgar en su código fuente, que es lo que al fin y al cabo construye ese software, pues puedes aprender de él y puedes modificarlo. Eso hace que por un lado tú te estés formando y estés con esas modificaciones contribuyendo, como decíamos antes, a ese producto que tú mejoras y que vuelves a compartir con la comunidad, ¿no? Entonces estás volviendo a nutrir ese procomún que al final es el software libre, ¿no? Esto es fundamental en el software. De ahí vienen las discusiones entre el software de código abierto y el software libre, ¿no? O sea, el software libre es software de código abierto, es decir, tú puedes ver el código de ese software, pero lo interesante del software libre no es esa característica concreta, sino la filosofía y la ética que tiene detrás, ¿no? ¿Para qué utilizas tú ese código abierto? Pues para compartir tus modificaciones con la gente, para poder estudiarlo, al fin y al cabo para construir algo todos juntos de manera colaborativa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando Stallman define software libre en los años 80, a raíz de que no tiene libertad plena para usar el sistema operativo Unix en aquel momento, pues la definición de software libre basta, o sea, dices, pues venga, hagamos software libre y así tenemos plena libertad para funcionar con los ordenadores. Cuando llega, en aquel momento no existía Internet. Cuando llega Internet y empezamos a utilizar de manera bastante general ordenadores, porque al final Internet es una red que está conectada, una red de ordenadores conectada, empezamos a utilizar otros ordenadores que no son los nuestros, estamos utilizando código que está en otros ordenadores que no podemos comprobar. El código puede ser libre, pero como está en otro ordenador, dependemos de ese ordenador para conectarnos a él, los datos están guardados en ese ordenador, en fin, que
en el ecosistema Internet el software libre no es suficiente para garantizar esos entornos colaborativos, ¿no? Un ejemplo muy claro se vio cuando, no sé si teníais cuenta en Megaupload vosotros, pero el día siguiente de que entraron a casa del kit.com y le confiscaron todos los servidores, todos los datos que tenían los usuarios ahí, los perdieron, tal cual. O sea, y había cosas que eran ilegales, pero había cosas que eran legales. De hecho, muchos arquitectos utilizaban eso para guardar sus planos, para intercambiárselos, y hubo verdaderos dramas. O sea, he perdido mi trabajo de 2 años, he perdido mi fin de carrera, he perdido, en fin. Y eso, ¿no?, puede pasar ahora con Google, cuando tenemos las cosas guardadas ahí en Google Drive o con... Claro, si Google, por lo que fuera, decide cerrar sus servidores, o el gobierno de Estados Unidos decide que tiene que cerrarlo, pues tú pierdes lo que hay ahí, porque no, en fin, no está a tu alcance. ¿Por qué pasó eso? Porque Internet, desde que se generalizó esto de la nube, funciona con una lógica centralizada, como se puede ver en el esquema este, ¿no? El clásico esquema de red centralizada, de teoría de redes, ¿no? Megaupload estaría en el centro y los puntitos pequeños alrededor serían todos nosotros que nos conectamos a Megaupload para ver una serie, para guardar lo que sea. Si ese punto del centro desaparece, el resto de puntos dejan de estar conectados y dejan de tener acceso a él, ¿no? Entonces, en el ecosistema Internet no podemos funcionar para tener esos entornos colaborativos con una lógica centralizada, tenemos que funcionar con una lógica distribuida. De nuevo, el otro esquema de redes, ¿no? de una red distribuida, y al otro lado, o sea, en el opuesto de Megaupload estaría de Pirate Bay, ¿no? De Pirate Bay y su sistema no centralizado de intercambio de archivos Torrent. ¿Por qué es tan diferente? Bueno, se puede ver en toda la historia de cuántas veces han intentado cerrar de Pirate Bay. Muchísimas. O sea, incluso a los tíos los han metido en la cárcel y de Pirate Bay sigue ahí. ¿Por qué? Pues porque de Pirate Bay es libre y funciona sobre un sistema distribuido. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad los archivos que tú te descargas no están en un ordenador central, sino que están en todos nuestros ordenadores. O sea, si yo me descargo una serie, me estoy descargando un trocito de tu ordenador, Iñaki, otro trocito del ordenador de Pablo, y así, ¿no? De cada uno de los usuarios que tenga ese archivo de serie. Entonces, aunque se lo quiera ceder para descargar, ¿no? Sí, y que lo quiera compartir, efectivamente. Entonces, de Pirate Bay en el fondo únicamente es como un listín telefónico que te dice, tu ordenador lo consulta y dice, pues este archivo está en este ordenador, en este ordenador, en este ordenador. Entonces, pone en conexión, conecta todos esos ordenadores. Que el servidor de Pirate Bay cae, no pasa nada. Ese listín telefónico se pone en otro sitio y los archivos siguen estando distribuidos, ¿no? Ese es el cambio de lógica que permite que un sistema sea mucho más robusto y que no dependa de un único punto de la red, ¿no? Si cae un punto de una red distribuida, la red sigue funcionando perfectamente. Para tumbar la red habría que tumbar todos los puntos. Y aún así, lo que tú tienes en tu ordenador no te lo quita nadie. Lo seguirías teniendo, ¿no? No hablamos o comparamos muchas veces esto con la energía, ¿no? Que hay mucha historia ahora con si nuestro sistema eléctrico, si podríamos generar una red distribuida de energía con microproductores, cada uno con sus pequeñas placas fotovoltaicas, y al final generar una malla que no dependa tanto de producciones centralizadas, ¿no? Que hay mucha gente que dice que no, que el sistema no lo soportaría, y hay mucha gente que dice que sí. No sé, Lino es ingeniero y tiene más... ¿Pero por qué dice que no lo soportaría? No lo sé, o sea, yo ahí no me meto, no pero... No soportaría porque no pagaríamos tanto. Claro. Yo entiendo que sí, que al final una cosa es una red... ¿Te dijeron la otra vez? Cuando lo de una luz para Madrid, unos que estarían casi ciegos, deslumbrados, y otros con muy poco, pues esto es lo mismo. Distribuciones pequeñas hacen un reparto más equitativo, hay menos pérdidas energéticas. Yo creo que sería más viable. Es que es una relación muy otra directa. cosa que quieran los de arriba, pero yo tengo claro que sí se puede. Y no dependerías de ninguna central para recibir tu energía, ¿no? Claro, y lo que te sobra de un lado lo puedes enviar a otro y al revés, claro, y sería mucho más lógico. Sí. Pero ya sabemos lo que hay. Claro.
Pues sí. Y como último elemento para conseguir este ecosistema libre está el tema de los datos, ¿no? De nuevo, cuando se hablaba de software libre al principio, tú tenías todos tus datos en tu ordenador. ¿Qué pasa ahora? Que la mayor parte de nuestros datos están en Internet, como el caso de Megaupload que hablábamos antes, como el caso del correo de Gmail. Entonces, para asegurar ese ecosistema de colaboración libre, los datos tienen que ser libres, o sea, tenemos que ser los propietarios de nuestros propios datos, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando empezamos en 2006 a desarrollar una plataforma de mapas que se llama Maybe, estábamos trabajando para el Ayuntamiento de Madrid y la desarrollábamos con el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, en aquel momento, que los mapas digitales no estaban todavía muy desarrollados, pues Google no existía. Lo que hicimos fue pedirle al Ayuntamiento de Madrid su cartografía digital. El Ayuntamiento de Madrid nos dijo que no nos podía dejar su cartografía digital y dijimos, pero vamos a ver, si no es que nos la dejes, es que te la dejes a ti mismo, porque nosotros estamos trabajando para ti. Y nos dijo, pero es que mi cartografía digital no es mía, es de una empresa que me ha cedido determinados derechos de uso. Y entre esos derechos no está el que vosotros estáis planteando. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de que los datos cartográficos, o sea, nuestro territorio, ni siquiera nos pertenecía. La representación de nuestro territorio, que es tan importante, Pero eso no es nuevo. claro, estaba en manos de... En fin, no solo nosotros nos dimos cuenta, sino que un montón de gente, empezando en Londres, se dio cuenta y empezó a desarrollar el proyecto OpenStreetMaps, ¿no? que básicamente tenía como objetivo ese. Las empresas tienen estos datos de los que no disponemos, a menos que pagues una enorme cantidad de dinero. Las administraciones lo tienen, pero tampoco nos lo ceden, de manera que, ¿qué hacemos? Pues vamos a liberar nosotros mismos los datos. Entonces, en Londres empezó un movimiento de gente con su GPS saliendo a la calle y haciendo las rutas. Y colaborativamente, pues se cartografiaron literalmente Londres. El movimiento se extendió a otras ciudades europeas, a Estados Unidos, y hoy OpenStreetMaps es la base cartográfica más completa que puedes encontrar en Internet. Entonces, para mí es un ejemplo como genial. O sea, esta imagen es la cartografía de, si no recuerdo mal, de una ciudad del Chad. O sea, cada color es un usuario diferente, ¿no? Entonces muestra muy bien, primero, cómo la importancia de que los datos sean libres, y segundo, que juntándote con otros puedes conseguir eso, ¿no? O sea, cosa que no podrías haber conseguido ni una ni dos personas. Pero no muchos, esos son 4 usuarios. Esto sí, pero la comunidad de OpenStreetMaps es enorme, ¿no? Y para mapas de montaña no tiene para no Sí. ni Google nada, es con mucha diferencia, muchísima diferencia. De gente que hace trekking y va con un teléfono Y las rutas que tienes en montaña no las tienes en ningún lado, o sea, mapas topográficos, pero ni eso, tiene más detalle incluso que los mapas topográficos y están más actualizados, increíble. Las rutas de bici están muy bien también. Tienen una cartografía exclusivamente, una capa de para ir en bici. ¿Y estas las de bici están en OpenStreetMap? Sí. Estás poniendo filtros como Google Maps y cada montaña, vamos, que no vas a Google Maps no encuentras nada y no puedes encontrar muchísimas rutas, caminos, de todo, vamos. Y por supuesto la diferencia también es que, claro, tú tienes unas herramientas en la web, ¿no? Que tú puedes subir tus trazas GPS y añadirlas a las que ya hay, compararlas, modificar algunas, en fin, editar esos datos cartográficos. Pero bueno, todos esos datos están licenciados con una licencia libre y tú los puedes usar luego, te los puedes descargar a tu ordenador, la base cartográfica entera, que son varios teras, ¿no? Y usarlos para lo que quieras, porque son tuyos, al fin y al cabo, o sea, tuyos de todos. Entonces, ¿por qué usar software libre? Pues para mí este proyecto que os enseño aquí lo explica genial, ¿no? O sea, con lo que hablábamos antes de OpenStreetMaps se ve también claro, pero
esta página, que se llama Terms of Service Didn't Read, básicamente es un listado de condiciones de uso de distintos servicios en Internet. ¿Cuántos de vosotros os habéis leído alguna vez una condición de uso cuando os habéis registrado en una página? Cuando te quieras castigar. Efectivamente. Otra cosa. Es que no nos lo leemos. Entonces, a lo mejor te lees alguna porque te interesa especialmente, porque lo ves, porque te han dicho que es perverso, por lo que sea. Bueno, pues en esta página tienes, cuando la gente se ha ido leyendo esas condiciones de uso, parcialmente, algunos aspectos, va poniendo aquí, según un sistema de etiquetado que tiene la propia página, si esa condición es muy perversa, poco perversa o está bien, ¿no? Entonces, cuando te vas a registrar en un nuevo servicio, puedes acudir a esta página. Por ejemplo, si yo me quiero registrar en YouTube, pues veo que cuando me dicen que cuando yo quiero borrar un vídeo, en realidad ellos no lo borran de sus servidores, ¿no? Eso está en las condiciones de servicio, pero si no te las lees no lo sabes. Y si te has leído alguna condición de servicio, pues puedes añadir algunas condiciones de uso, pues puedes añadir las condiciones, ¿no? Entonces, para mí, este proyecto es paradigmático de por qué es interesante funcionar con esta lógica del software libre, ¿no? Porque consigues cosas en estas dinámicas colaborativas que no conseguirías si no se dan esos espacios de colaboración, ¿no? Basados en esta filosofía. Y como otro ejemplo interesante, que además tiene como varias conexiones con la ecología ambiental de la que hablaba Iñaki, ¿no? Esto es una imagen de Yazi, el buscador libre y distribuido, que funciona según la lógica que hemos hablado antes de distribuida, y que básicamente es un motor de búsqueda que funciona en los propios ordenadores de los clientes, ¿no? En vez de tener los resultados indexados en un data center central como tiene Google, que tiene un montón de ordenadores donde tiene Internet literalmente indexado, y tú cada vez que haces una búsqueda consultas esos data centers, pues Yazi, como siguiendo la lógica distribuida, el modelo torrent, aloja esos índices de búsqueda en los ordenadores de los clientes, ¿no? Que se están conectando, de manera que, primero, no es controlable por una única persona, como en el caso de Google, porque los resultados están todos desperdigados, ¿no? No puedes cambiar tú solo el algoritmo de búsqueda. Segundo, el algoritmo de búsqueda es público, es libre, lo puedes consultar, cosa que en Google no puedes hacer. No sabes cómo te está construyendo esos resultados de búsqueda exactamente. Puedes intuirlo, puedes hacer suposiciones, pero en realidad no lo estás sabiendo. Tampoco sabes si lo cambian en un momento dado. Aquí todo está transparente, todo es claro. Tercero, y muy importante a nivel ecológico, no hay data centers. Entonces, todo ese consumo energético no existe. O sea, no se produce, porque funciona con los ordenadores de nuevo de la gente que se conecta, ¿no? Entonces, para mí explica muy bien cómo esta conexión de la que hablamos entre lógica, filosofía procedente del software libre, distribuida y la ecología, ¿no? Me ha venido un comentario por una amiga que me insiste en este tema sobre, ¿conocéis las mediciones que hay sobre cada vez que mandas un mail o un WhatsApp lo que contamina el CO2? ¿Habéis visto esas mediciones por ahí? Pues, mandar un mail tiene unas emisiones de CO2 que van relacionadas con esto. Pues, dan, por supuesto, pues, los servicios centralizados que tienen mucho consumo de energía, pues al final lo divides, puede ser una parte muy pequeñita, pero ya hay un movimiento por ahí que intenta concienciar del uso de la tecnología. Y entiendo que, claro, es totalmente diferente si tú utilizas un tema de esto, o sea que no es tanto, porque yo no lo sabía, no es tanto no mandar mail, sino que qué sistemas utilizas para... Claro, sí, o sea... para buscar, o bueno, para mail supongo que no habrá todavía un Gmail distribuido, ¿no? Bueno, el correo en sí mismo, el protocolo de mail es distribuido. Lo que pasa es que cuando te conectas a Gmail te estás conectando a un servidor de correo en concreto, pero es que Internet para eso es súper perverso, porque como todo es
parece que nada cuesta, ¿no? Es como, o sea, que no te cuesta ni dinero con la tarifa plana, ni hay consumo energético detrás. Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Del software libre y el beneficio económico. O sea, he puesto esta imagen porque, bueno, es una parte de una infografía enorme que hay en Wikipedia como del timeline de las distribuciones de Linux, ¿no? Pues a la izquierda están las distribuciones madre, las míticas, pues Debian, Red Hat, en fin. Y de cada una se van abriendo en el tiempo las distribuciones derivadas, ¿no? Las que se han hecho a partir de esa distribución madre. En este caso he puesto las de Debian. No sé cuántas hay, pues habrá 50, 60. Bueno, pues sin tener ni idea, diría que menos del 5% se han desarrollado para obtener beneficio económico. Casi seguro. Eso no quita que haya alguien que quiera desarrollarlo, que intente desarrollar una distribución de Debian para obtener beneficio económico, y está muy bien, pero lo bueno es que no es la única motivación, es que hay muchas otras, ¿no? Y esto enlaza otra vez con el tema ecológico. ¿Por qué? Porque nosotros, que tenemos un grupo en el que trasteamos con tecnología obsoleta, que se llama obsoletos, pues sabemos que hay distribuciones de Linux que la gente ha desarrollado para hacer funcionar esos equipos que con una distribución de Linux actual no funcionarían porque requiere demasiados recursos, ¿no? Entonces, con esas distribuciones desarrolladas por gente que consume muy poquitos recursos, puedes seguir utilizando un ordenador de hace 10 o 15 años sin ningún problema. Y no es que tengas una, es que tienes que estudiar para decidir cuál eliges, ¿no? Entonces, eso es lo potente también del software libre, ¿no? Al tener el acceso al código y al ser precisamente el acceso al código hace que mucha gente se interese por él y crezca la comunidad de desarrolladores. Y cuando crece la comunidad de desarrolladores, crecen las motivaciones. Ya no es una única empresa que tiene una motivación, un objetivo, generalmente económico, sino que hay alguien que quiere modificar un código para adaptarlo y volver a poner en marcha el ordenador que tiene lleno de polvo en su garaje. Hay otro que quiere desarrollar una distribución de Linux para grabar sonido o para hacer streaming, si hay distribuciones de Linux específicas para eso. En fin, que el hecho de las libertades que hablamos al principio del software libre, o sea, aquí se ve muy bien que está diseñado para generar esos entornos colaborativos, ¿no? Una pregunta. Ahora que estamos con el software libre, por el tema de ciudades inteligentes, bueno, inteligentes para quién, es que claro, es que está muy bonito eso de la energía, y no solo la energía, que tienes una cita con el médico, se cancela, te mandan un mensaje a tu móvil, etcétera, que eso está muy bien. Pero yo por lo que tú estás diciendo, esto de libre, nada. A mí me da que libre para quien, como digo yo, el que lo tenga cogido por la mano. Claro. Pero eso no lo quieren meter hasta con cuña. Sí, o sea, es lo que dices, o sea, yo creo que puede llegar a ser útil, ¿no? En determinados... Pero ¿hay algo ya desarrollado en ese sentido para ciudades smart cities, por así decirlo? Sí. ¿Libre? Sí, de hecho, o sea, ahí no solo interviene el software, sino también el hardware. Y hay hardware libre también, ya. ¿No? Está Arduino, está Raspberry Pi, hay un montón de controladores y de hardware que es libre, o sea, que no depende que tienes acceso a todos los controladores para controlar esas piezas de hardware, ¿no? Entonces se está generando un ecosistema del Internet de las cosas en torno a lo libre también. Otra cosa es que todavía no sea mayoritario. Las ciudades normalmente, como son los gobernantes los que... Sí. No, pero van cambiando. ¿Te refieres a hardware cuando se están desarrollando? Y no lo conozco, pero he visto alguna cosa de medidores de calidad del aire, o claro, que se puede fabricar la gente en casa, ponerlos y pasar datos a un sitio de datos compartidos, a todo esto, ¿no? Sí, de hecho en Media Lab se desarrolló, Sara Alvarellos y César García desarrollaron los huevos estos medidores de calidad del aire, ¿no? Y eso lo desarrollaron todos ellos, ciencia ciudadana vamos a decir, y con hardware y software libre.
Y tú tienes unas instrucciones, puedes juntar una serie de componentes y ponerlo y medir. Claro. O sea, esto es como todo, ¿no? Igual que cuando empezó Linux, pues las cosas eran un poquito más difíciles que ahora, con el hardware libre pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que está en un momento en el que todavía no es evidente para el usuario medio, pero llegará a serlo. O sea, ahora instalar Linux es trivial, o sea, cualquiera puede hacerlo, cualquiera con un poco de interés puede hacerlo. Con el hardware libre yo diría que todavía no estamos en ese momento, pero llegará. O sea, Perdón una pregunta y perdón mi ignorancia, pero todo esto de la data center, colocarlas en los conocimiento distribuido, cada uno tenerlo, cuando hacemos un software, cuando hacemos el ecómetro, ¿dónde está? ¿Está en la nube? ¿Está en tu ordenador? ¿Está en...? Está en un servidor. O sea, al final es un servidor. Claro, sí. ¿Pero en uno solo? ¿En dos? El ecómetro concretamente está en uno. ¿Y si desaparece? Y si ese servidor desaparece... Acabas de dar un susto. Claro, la diferencia con, pongamos por caso Megaupload, es que además de estar en ese servidor, el código es libre, está publicado y tú puedes replicarlo. Vale, o sea que además está en más sitios. Claro. O sea, lo que no está en más sitios es, por así decirlo, la instalación de ecómetro que nosotros estamos usando. Ya. Pero si tú quisieses montar tu propia instalación de ecómetro, podrías. Vale, pero porque está subido a otro sitio, Sí, ¿no? sí. El código está subido a otro sitio, claro. Sí. Vale. Claro, es software libre, entonces tú puedes crear tu propia instalación, puedes modificarlo, que eso es también una de las cosas que estuvimos hablando cuando empezamos, ¿no? Que tendría sentido que fuese software libre porque, claro, el ecómetro es un sistema de medición para el diseño y las condiciones donde tú vas a diseñar el edificio cambian mucho, entonces, pues forzosamente tenía que ser adaptable, ¿no? Tenía que ser modificable y ahí se ve muy bien también que es una potencia enorme que sea software libre porque por mucho que quisiésemos nosotros no podríamos cubrir todas las condiciones. De hecho, tú sabes más de certificaciones, pero el Verter y todas estas que hay, pues tendrán un equipo enorme, pero limitado al fin y al cabo en cuanto a condiciones de lugar y de... Bueno, hay certificaciones internacionales que se adaptan, el BRIM, por ejemplo, sí que tiene una adaptación a España, pero el LEED no, es más americano, entonces, claro, cuando lo aplicas aquí las mayores críticas es que está descontextualizado, ¿no? Claro. Y al final tiene muchos indicadores relacionados con condicionantes normativos y culturales de tradición americana y que realmente pues, los vas a utilizar aquí o se refiere a normativa directamente norteamericana. Entonces pues no tiene sentido y cuando lo pensamos en ese sentido. La capacidad que tenga de cualquiera en Rusia que coge el ecómetro, coge el código, adapta los indicadores allí, coge los indicadores de allí y desarrolla una herramienta allí que esté contextualizada allí. Efectivamente.